Alguien dijo una vez, ¿de qué se trata nuestra salvación? Nuestra salvación se trata del perdón. Ser cristiano es ser perdonado. Eso significa ser cristiano, porque eso es lo que nuestro Dios nos otorgó en Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en Él tenemos nosotros redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos perdón de pecados. Primera de Juan capítulo 1 nos dice, y capítulo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nosotros, sino por lo de todo el mundo. Una y otra vez, el amor de Dios nos confirma que la salvación se trata de ser perdonado. De eso se trata la salvación. La siguiente vez que alguien te pregunte, ¿qué significa ser cristiano? Tú vas a poder decir, es ser perdonado. Es que mi relación con Dios está restaurada. He sido redimido. Mi pecado fue quitado. Y ahora soy heredero de la salvación. Soy coheredero de todo el universo juntamente con Cristo. ¡Qué bendición es esta! Pero para poder entender el perdón hacia otra persona, poder perdonar, porque ¿cuántos de ustedes se les hace fácil perdonar? ¿Cuántos de ustedes se les hace fácil perdonar? Hermano Juan, cuando la hermana se enoja y tú no hiciste nada, vas y le pides perdón. No, que me pida perdón ella, ¿no? Pues yo, ¿por qué? Te voy a dar un consejo de matrimonio que, bueno, yo no estoy casado, pero mi pastor me dio este consejo para cuando me case. Y me dijo, te lo voy a dar. Si no estás dispuesto a perdonar todo el tiempo, no estás listo para casarte. ¿Ok? Jóvenes, apréndanselo. Si no estás listo para perdonar todo el tiempo, aun cuando no sea tu culpa, o pedir perdón, no estás listo para casarte. ¿Ok? Así que evalúense, y si no lo pueden hacer todavía, no se casen. Entonces están muy chicos. Para poder entender cómo perdonar a otro, necesitas primero entender lo que Dios te ha perdonado. ¿Cuál es la dimensión del amor de Dios? Porque ya nos hablaron de que tenemos que amar a nuestras semejantes, así como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? ¿Un amor trivial? El amor de Dios es un amor pasajero, fugaz, que se desvanece con el paso del tiempo, que cuando la emoción... Perdón, es que lo bajo mucho el micrófono. Perdónenme. Cuando la emoción se acaba, el amor se acaba. Cuando el sentimentalismo se acaba, el amor de Dios se acaba. No es el amor de Dios como el amor de nosotros. Un amor que no es duradero. El amor de Dios es un amor eterno. Y nosotros, al ser llenos de ese amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, dice la palabra de Dios que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones en su totalidad. La pregunta es, entonces, ¿por qué no podemos amar con tal pasión e intensidad a nuestros semejantes? Porque no conocemos ni entendemos ese amor. Pablo decía, es mi oración que tú conozcas la anchura, la profundidad, la longitud, y que conozcas el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde radica el problema? En que no conocemos el amor de Dios. No lo conocemos. Lo experimentamos, pero no lo dimensionamos. La palabra de nuestro Dios nos dice en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y bendiga mi ser todo tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice el versículo que sigue, Él es el que perdona, ¿qué dice? Todas, no algunas, no las pasadas. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Si tú quieres saber algo del carácter de Dios, es que Él es un Dios de amor, compasivo, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él se complace en perdonar a todos aquellos que se acercan a Él.
¿Qué bendición es esta? La que yo pueda saber que cuando tengo algo contra Dios o que yo he pecado contra Dios, tan solo me tengo que acercar a Él, ser sincero en mi arrepentimiento, pedirle perdón y Dios me perdona. Así de sencillo es esto. Así de simple. ¿Y por qué no es sencillo perdonar? ¿Por qué nos cuesta? Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene el nombre de una persona aquí que no ha podido perdonar. O tiene el nombre de alguna persona a la que le tienes que pedir perdón y no lo has hecho. Todos tenemos una lista, incluso, de personas. Pero ¿cómo podemos nosotros pasar de ser personas que no perdonan a ser una persona como Cristo es? Que estando Jesús en la cruz, sus propios verdugos, sus enemigos, aquellos que habían acabado con Él, supuestamente, aquellos que habían avergonzado a Jesús, Jesús fue colgado en una cruz, ensangrentado, habiendo sido golpeado, escupido, estaba totalmente desnudo en el madero. Y frente a toda esa vergüenza, ese dolor, Él ruega al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El corazón de nuestro Dios es un corazón lleno de amor por todas sus criaturas. Nosotros, Dios nos otorga su perdón por medio del sacrificio de nuestro amado Hijo Jesús. Del amado Hijo Jesús. El Salmo 103, versículo 12, por favor, podemos leerlo. Salmo 103. No sé si está correcto. Creo que no. Pero dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí es correcto? Ok. Así como está de lejos el oriente del occidente, ¿qué dice el Señor? Hizo alejar de todos nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué significa ser cristiano? Ser perdonado. Así que en estos minutos te voy a tratar de demostrar el amor de Dios a través del perdón y cómo los que han sido perdonados tienen que perdonar. ¿Oíste eso? Los perdonados perdonan. ¿Por qué te resulta difícil? Porque no has experimentado entonces el perdón de Dios. Así que te voy a dar unos versículos para que tú puedas conocer primero el carácter de Dios al cual tenemos que imitar. Vamos a abrir nuestras Biblias y búscame, por favor, Ezequiel capítulo 18, versículo 22. Ezequiel capítulo 18, versículo 22. Nosotros tenemos aquí un pasaje fascinante. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? ¿Nadie? Bueno, yo lo leo. Ezequiel, ¿qué dije? 18. Dice: desde el 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, y todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Qué hace el Señor con nuestros pecados cuando nos arrepentimos? ¿Qué dice ahí? No le serán recordadas. Otro pasaje, rápidamente. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Voy a avanzar rápidamente. Dice así. ¿Lo tienes, hermano? Dice así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué dice el Señor? Que Él no se va a ¿qué? Acordar de nuestros pecados. Hermano, ¿por qué nosotros hemos pecado? Ese es el principal problema del ser humano, que ha pecado contra Dios. ¿Cuál es el problema? Que Dios es un Dios santo y nosotros no lo somos. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán y Eva. Ellos no quisieron someterse a la ley de Dios, así como ninguno de nosotros nos queremos someter a su ley. Y entonces hay una paga por el pecado. El Señor ha dicho: el alma que pecare, esa morirá. En Romanos nos dice que la paga por el pecado es la muerte. Así que nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios, hemos desafiado al Rey del universo.
Hemos violado su ley. Si tú te pasas una ley de tránsito, si tú violas una ley de tránsito, como está en rojo, está la patrulla, y tú te lo pasas, ¿qué va a pasar? Pues te aborda el tránsito, ¿no? Ya tienes que mocharte, porque si no, no es cierto, paguen sus multas. Tienes que pagar una multa, te haces acreedor a una multa, porque violaste. Hay un manual, hay una ley de tránsito y tú violaste esa ley. Sin duda, tienes que pagar por esa falta. Hemos violado la ley de Dios. Hemos pecado contra un Dios santo. Por tanto, nosotros merecemos la muerte. La muerte pasó a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Ese es el problema del ser humano. No alcanzamos la gloria de Dios. Ninguna de nuestras buenas obras puede alcanzarnos para ser salvos. No hay nada. Pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo y nació de una virgen. Nació bajo la ley para que nos redimiese a todos nosotros los que habíamos de creer en Él. Es la bendición del Evangelio. Por eso es que el Evangelio también se conoce como el Evangelio de la reconciliación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este evangelio se llama el evangelio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba reconciliando consigo en Cristo, no tomando en cuenta nuestros pecados, dice la palabra de Dios, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús en la cruz y Él los cargó. El perdón de pecados no implica que el pago por esa deuda queda anulada. Cuando Dios te dice te perdono, no quiere decir que esa deuda que tú tenías contra Él, ya, simplemente se borró. Alguien la pagó. ¿Quién fue el que pagó esa deuda? Jesucristo, en la cruz. Eso es un tema interesante porque muchos de nosotros, cuando cometemos un error, pensamos que con un perdóname se arregla todo. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos contra alguien? Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. En la Biblia hay un término que se llama restitución. Este término se aplicaba cuando alguien se metía al corral de su vecino y le robaba una oveja, le robaba una vaca, le robaba cualquier cosa. Y esta ley de restitución decía que ese hombre tenía que pagar y restituir lo que había robado. O sea, si este hombre se robó una vaca, un ejemplo, no iba a llegar con su vecino y le iba a decir, oye, perdóname, no, ya no lo vuelvo a hacer. No se queda ahí. Pide perdón, pero aparte, él tiene que restituir lo que dañó. Y aparte, él tiene que añadir una quinta parte o una tercera parte, dependiendo que sea, a lo que robó. Cuando tú cometes un pecado contra alguien, tú le quitas algo. Adquieres una deuda con esa persona. Le puedes quitar su seguridad, le puedes quitar su reputación, le puedes quitar cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Restituir. Si yo ofendí a una persona en público, ¿qué sería lo más normal? Disculparme en público, ¿sí o no? ¿Me entiendes? ¿Estás captando un poco de la idea de la Biblia? Entonces, por eso es que muchos de nosotros somos tan simplistas a la hora de pedir perdón. Pero no se trata de solamente pedir perdón, sino de arrepentirnos. Y el arrepentimiento lleva consigo una restitución. Porque hay una deuda que alguien adquirió. Pero ahora te pongo este asunto. Hubo una persona que hace mucho tiempo trabajó conmigo. Y él trabajaba, yo tenía un auto y se lo estaba rentando a él para trabajarlo. Esta persona me decía, no, mira, no te he pagado, pero aguántame otra semana, ¿no? Y aguántame otra semana. Y pues es un hermano, ¿no? Dices, pues está bien, ¿no? Yo sé que tiene necesidad, ¿no? Aguántame, más los impuestos, más lo que él estaba debiendo de cuenta. Al final eran como 18,000 pesos. Y yo lo dejé pasar confiando y dije, pues es un hermano, ¿no? Y entre hermanos no nos hacemos nada. Perdón, Kevin, me lo pego más. Entre hermanos no nos hacemos nada. No, cuidado, hermanos, cuidado, porque hay a veces donde llevamos las mayores decepciones. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, este joven, pues no me pagó. Y esa deuda, esos impuestos, yo los tenía que pagar para seguir trabajando. Ahora,
Este hombre me dijo, mira, perdóname, no tengo para pagarte, mejor te entrego el carro porque si no voy a seguir acumulando más deuda y más deuda. Y yo por otro lado, ajá, ¿y cómo le hago para pagar? Es tu deuda, no es mía. Y entonces, no, pues te voy a pagar pronto. Y créeme, hermanos, que eso para mí fue algo así difícil porque dije, no puede ser, o sea, pues yo necesito trabajar y si no liquido esta deuda, pues yo no puedo seguir trabajando. Entonces, ¿qué hago? Pero después de un tiempo, yo viendo la realidad de esta situación que no iba a pagar, yo dije, ¿sabes qué? Orando al Señor, dije, Señor, yo lo perdono. Yo lo perdono y ya, olvido lo que debe. ¿Y qué pasó con esa deuda? Se borró instantáneamente, milagrosamente se fue. El SAT me dijo, ya, como tú pediste perdón a Dios, ya no debes nada. No, yo adquirí ahora esa deuda. Yo, quien era el ofensor, el ofendido, adquirí esa deuda de mi ofensor y yo la pagué. A veces tenemos que actuar así, al perdonar, y no es fácil. Pero eso es exactamente lo que Dios hizo cuando te quiso perdonar. Cuando Él te quiso perdonar, no dijo, ya está perdonado todo. Alguien tuvo que adquirir esa deuda. ¿Quién la absorbió? Dios mismo. Y envió a su amado Hijo Jesús en la cruz para perdonarte, para que fuera posible tu perdón. ¿Me oíste? Así que la próxima vez que tú vayas a pedir perdón, hazlo bíblicamente. Pero pide perdón. No es fácil, pero es una necesidad que tenemos que realizar todos para que nuestras relaciones funcionen. ¿Sí? Ahora veo a este hermano y para mí, esa deuda, yo lo veo y como amigos como siempre, Dios te bendiga, cuídate, ahí estamos. ¿Quieres más chamba? Y lo olvidé, yo lo adquirí, lo pagué y ya, doy vuelta a la página, porque el Señor dice, yo soy quien borra tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Por qué no resulta difícil perdonar? Porque no damos vuelta a la página. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 13, esto es el amor, es benigno, paciente, y hay una parte que describe el amor que dice, Él no lleva un registro de las faltas cometidas. ¿Y cuántos de ustedes tienen una lista de todas las faltas que todas las personas te han hecho y las sacas en tus relaciones? ¿Sí o no? Admítelo, porque es cierto. ¿Sí? Es cierto. Yo a lo mejor puedo estar aquí con un hermano o alguien y puedo decirle, no, pues es que tú me hiciste esto o me lo vas a volver a hacer. Todos nosotros. Pero Dios no es así. Cuando Él te perdona, ciertamente olvida lo que hiciste. Pero aquí hay un problema teológico. Piénsalo. Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. La definición de omnisciencia es que Él no puede olvidar nada. Él no puede aprender algo porque Él lo sabe todo. Si Él ya no sabe algo, entonces ya no es omnisciente. ¿Cómo entonces dice la palabra de Dios en los versículos que leímos? Nunca más me acordaré de tus pecados. En otro pasaje dice, yo arrojo los pecados al fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Dices, pues aquí hay un problema, ¿no? No se refiere a que Él simplemente los olvidó y ya, sino que Él voluntariamente decide no recordarlos ni traerlos a la relación. Él voluntariamente no decide recordarlos para traerlos que afecte nuestra relación con Él. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ahí está la lista. Ahí está mi lista, chicos. Yo creo que tenemos que tener el corazón de Dios. Alguien dijo una vez, cuando tú perdonas, tú te pareces a Dios. Porque ese es el corazón de Dios. Un corazón amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Hay una historia en la Biblia que es acerca de dos deudores. ¿Quieren que la leamos? Vamos a leerla. Mateo capítulo 18. Esta es una historia que a mí me fascina, me encanta.
Y la primera vez que lo leí, la verdad te voy a decir, me temblaron las piernas, porque esta afirmación que Jesús hace es muy fuerte. Y hay que tener mucho cuidado, mucho temor de Dios para no caer en esta situación. Mateo capítulo 18, versículo 23. Por favor, vamos a estar ahí. ¿Listo? Hermanos, ¿cuánto tiempo me queda? Porque no llevé por favor. Ok, sale. Escucha. Mateo capítulo 18, versículo 23. Pero vamos a leer desde el 21 para que veamos por qué sale la parábola. ¿Cuál es la razón de la parábola? No, Jesús andaba contando parábolas porque sí, había una razón, el por qué. Y dice en el 21, entonces, ¿sí estamos ahí? Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le imploraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo fue movido a misericordia. Acuérdate de esta frase. Fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero este hombre, saliendo, halló a uno de sus consiervos que le debía solo 100 denarios. Y tomándolo por el cuello, le empezó a azotar diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo hace exactamente lo mismo que él había hecho unos segundos. Se postra a sus pies y le ruega diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué dice? Pero él, no obstante, sin embargo, es importante ese contraste, este nexo ahí. Pero él no quiso, sino que fue y le tomó y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus demás consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron al rey todo lo que estaba pasando, lo que había hecho este cuate. Versículo 32. Entonces, llamándole el rey, le dijo, siervo maldito, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese pasaje es muy solemne. Hay que leerlo y a mí me tiemblan las piernas. Porque cuando dice el Señor Jesús, así mi Padre Celestial hará con todos ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Yo digo, Señor, perdóname, perdóname. Este rey va a hacer cuentas y se halla con un cuate que le debe 10,000 talentos. ¿Alguien sabe cuánto es 10,000 talentos? El diccionario bíblico Lexman no me dice con exactitud cuánto, porque obviamente eso tiene cientos, miles de años y puede que no sea tan acertado, pero aproximadamente un talento equivalía, aquí tengo la nota, a 170,000 euros. Un talento equivalía a 170,000 euros. 10,000 talentos, ¿cuánto sería? Bueno, pues multiplicamos y nos da 1,700 millones de euros. 1,700 millones de euros. Si lo pasamos a nuestra moneda mexicana, ¿aquí qué anda el euro? ¿En 20? ¿19? 19, póngale. Bueno, ponle 20. Nos da aproximadamente
$34,000 millones de pesos. Lo que debía este hombre eran $34,000 millones de pesos. ¿Es una deuda que puedes pagar de la noche a la mañana? Yo creo que para la mayoría de todos nosotros sería imposible pagar esta deuda. ¿Sí o no? Sería imposible. ¿Ok? Sería imposible. Pero este hombre se postra ante el rey y le dice: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Era lógica su petición? No, porque nunca iba a poder pagarlo. La Biblia no nos dice cómo este hombre se metió en tantas deudas. A lo mejor le gustaba apostar, se iba con los cuates, tenía la lana del rey y se iba e invitaba a todo mundo, ¿no? Ya sabe, cuando hay dinero, todo mundo está ahí. Tienes hartos amigos. Cuando no tienes nada, no tienes a nadie. ¿Y qué pasa? No sé cómo este hombre se inundó en deudas. O tengan cuidado con las deudas, chicos. Tengan cuidado. ¿Y qué pasa? Se postra y le dice: te lo pagaré, perdóname, tenme paciencia. El rey, ¿qué te dije que era importante? Movido a misericordia. La misericordia es el amor hacia aquellos que sufren, hacia aquellos que están angustiados, hacia aquellos que están atribulados. Esa es la misericordia, un amor bondadoso hacia aquellas personas que necesitan ayuda. Y este rey fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Esa deuda, ¿quién la absorbió? El rey. Esas deudas no desaparecen, ya te lo dije. Alguien tiene que absorber esa deuda. Lo hizo el rey. Qué bonito. Tú lees la historia y dices: wow, imagínate lo que debo en Coppel, ¿no? Tus 10,000 pesos de crédito que alguien más ya te los pagó y Coppel te dice: ya, no me debes nada. Oh, otro crédito, más dinero para sacar. Pero ¿qué pasó con este hombre? Sale y se encuentra a uno igual que él, a uno de sus consiervos. Y este hombre le debía 100 denarios. 100 denarios para nosotros serían como 1,000 pesitos. Se compara 1,000 pesos a 34,000 millones de pesos. No hay comparación. ¿Y qué hace este hombre? En cuanto lo ve, como muchos de nosotros, lo agarra del cuello y lo azota y le dice: págame lo que me debes. Y este hombre se hinca y le dice: tenme paciencia, te lo voy a pagar todo. Él sí podía pagar, a diferencia del otro que no podía pagar una deuda impagable. Este cuate sí podía pagar esos 1,000 pesos, solo chambeando duro. Pero él, ¿qué pasó? No quiso. Esto es muy fuerte. Mas él no quiso, sino que lo tomó y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Tú sabías que cuando alguien en la antigüedad no pagaba sus deudas, esa persona, el acreedor, podía tomar a sus hijos, podía tomar a su esposa como esclavos, podía tomar todo lo que él tenía como pago? ¿Sí sabías eso? Pues sí. Y este hombre lo hace, lo mete a la cárcel. Y los hermanos, los demás que estaban ahí, viendo todo lo que había pasado, se entristecen mucho. Como algunos de nosotros en la iglesia nos entristecemos cuando vemos pelear o vemos que hay pleitos entre hermanos. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Van con el rey y le cuentan todo. Versículo 32. Entonces el rey le manda llamar y escucha las duras palabras, porque esto no es de juego. Este rey, que representa al Dios del cielo, le dice: siervo maldito. No le dijo: bien, buen siervo fiel, estás haciendo las cosas excelente. No, le dijo: maldito siervo, siervo malvado. Toda aquella deuda impagable que nunca hubieses podido pagarme, te la perdoné porque me rogaste, porque te arrepentiste, porque me suplicaste. ¿No tú tenías que hacer lo mismo con tu igual? ¿No tenías tú que también tener misericordia de tu consiervo, así como yo la tuve contigo? ¿Sabe cuál fue el problema de este hombre? No entendió lo que le habían perdonado. El problema de este hombre es que no había entendido cuánto le habían perdonado.
No entendió lo que Dios le había perdonado, lo que el rey le había perdonado. Él creyó que aún seguía teniendo esa deuda, porque no podía dejar pasar unos pesos. Él no entendió el perdón. Por tanto, él no estaba capacitado para perdonar a aquel que no le debía nada. Pero escucha las terribles consecuencias. Entonces el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pregunta: ¿cuándo va a salir ese hombre de la cárcel? Nunca. Y métetelo en la cabeza. Cuando tú no perdonas, tú mismo te estás metiendo en una prisión. Y dice la Biblia: mi Padre así lo hará con todos ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Joven, el Señor ha escrito la palabra de Dios, nos ha dado su palabra para que vivamos bendecidos. Pero ¿sabes qué? No queremos vivir bendecidos. Tú me puedes decir: yo quiero vivir bendecido. Pero tus acciones toman un camino totalmente diferente a lo que tu boca dice. Tus acciones toman un camino totalmente diferente. Tú y yo somos responsables del perdón, de perdonar a otros que nos ofenden cuando se acercan. Pedro hizo esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? En la ley judía, los fariseos decían que ellos tenían que perdonar 3 veces a su hermano al día. 3 veces. Lo puedes checar. Pedro se sintió muy santo al decir: pues si los fariseos dicen 3, pues nos vamos unas 7 veces. ¿Qué te parece? Jesús me va a aplaudir. Jesús me va a decir: wow, qué hombre de amor. No, eso no sorprende a nada a Jesús. Y le dice Jesús: no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Matemáticas? Dígale. 490 veces. Jesús estaba diciendo que cuando sea las 491 veces ya no tienes que perdonar. No, lo que estaba diciendo Jesús es: perdona siempre, perdona en cada oportunidad que tengas, pero perdona. Dices: pues es que puedo perdonar una vez, puedo perdonar 2 veces, 3 veces, pero ya que siempre que esté haciendo esta persona lo mismo cada vez, pues ya no. Pues pregúntate: ¿cuántas veces tú estás pecando en el mismo punto y Dios te sigue perdonando? Más bien, Dios ya te perdonó una vez y para siempre en Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿nosotros qué? Nosotros no. Esto del perdón es fascinante. Te voy a decir otra, para que perdones, hermano joven. Yo te digo todo esto, estos argumentos te los presento para que tú seas movido a misericordia y perdones y pidas perdón. Muchas veces nosotros queremos adorar a Dios, pero lo hacemos enojados, peleados con todo el mundo. Dime, ¿eso le agrada al Señor? Yo soy músico en mi iglesia. Dirijo la alabanza en mi iglesia. Y me he subido, y te lo digo con vergüenza, porque no es un orgullo ni nada. Y espero esto lo borren del video. Pero yo siempre, no siempre, a veces, me he subido a ministrar, dirigir la alabanza, y justo cuando estoy por iniciar la oración y todo eso, la palabra de Dios viene a mi vida y me dice: si tú traes tu ofrenda delante de mí, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, que no me sirve de nada, y primero vete y reconcíliate con tu hermano, y después ven, y entonces sí, ofréceme tu ofrenda. He pedido perdón desde ahí, en mi mente. Perdóname, Señor. Perdono a esta persona. Voy a reconciliarme después del culto, pero no quiero ministrar así.
Dios antepone la reconciliación a la adoración. Escucha bien esto. Dios antepone la reconciliación a todo sacrificio u ofrenda que tú puedas dar a Dios. ¿Qué es tu ofrenda? El servicio, el acomodar las sillas, el ministrar alabanza, el predicar la palabra de Dios, el dar la bienvenida, el limpiar, ¿qué? ¿Cuál es tu ofrenda a Dios cada domingo? Tu ofrenda, tus diezmos, tu primicia, no sé. A veces queremos sorprender a Dios, pero Dios te dice, no me interesa eso más que tu reconciliación. ¿Ves? ¿De qué nos sirve estar cante y tener el mejor grupo de alabanza si estamos peleados? De nada. No sirve. Te doy otra. Esto se le habla Dios a los matrimonios, pero yo creo que nos aplica a toda relación, porque Dios le dice a los hombres, les dice, maridos, amen a sus mujeres, trátenlas con inteligencia, con sabiduría, como vaso más frágil. Y después añade, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Oíste eso? A veces tu oración no llega ni aquí al techo. ¿Sabes por qué? Porque algo está estorbando. ¿Sabes cuál es? Que no estás reconciliado con tu hermano. Cuando hay problemas en una relación de amistad, de noviazgo, de lo que sea, y no estás reconciliado, tu oración no llega a Dios. Y hace rato el hermano Joel estaba diciendo, Dios nos oye. Por supuesto que sí. Dios está listo a escuchar nuestra oración. Por supuesto que sí. Pero tú mismo pones barreras para que tu oración no suba. O sea, de nada sirve que estés ora y ora y ora si no estás reconciliado con tu hermano. Tus oraciones están siendo estorbadas. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel, cuando dice la Biblia que él estaba orando, pero su oración fue detenida cierto tiempo. ¿Sí has leído Daniel? ¿O no, nadie ha leído Daniel? ¿Alguien ha leído la Biblia alguna vez? Chicos, este es un evento cristiano, ¿no? Ok. En el libro de Daniel, él está orando durante varios días, dice la palabra de Dios, pero la oración no subía, no llegaba. ¿Por qué? Había un impedimento. ¿Sí? O el príncipe de Persia estaba deteniendo ahí, y vienen los arcángeles y pelean contra ese hombre, y después la oración sube. Así pasa con nosotros. Así pasa. Nuestros problemas interpersonales sirven de estorbo cuando no lo reconciliamos a nuestra adoración y nuestra oración. Por eso, joven, ¿quieres caminar en la voluntad de Dios? Reconcíliate. A lo mejor esas relaciones no se van a restaurar al 100%. Porque pasa, ¿no? Hay matrimonios que se separaron o amistades que se separaron por cualquier cosa, se perdonan, pero pues ya no vuelve a ser la relación igual, ¿no? Pero reconcíliate. Pide perdón. Perdona cada oportunidad que tengas. ¿Quieres que Dios te escuche tus oraciones? Entonces tienes que reconciliarte. A Dios le importan mucho tus relaciones. Tus relaciones. Cada relación que tú tienes, de amistad, de negocio, de trabajo, ha sido orquestada por Dios. Hace ratito, no recuerdo quién decía, pero decía que las personas importan. No puedes estar con una persona y estar en el celular y diciendo, sí, cuéntame, y yo estoy en el teléfono. No, presta atención, presta oído. Las personas son valiosas. Son valiosas para Dios, también tienen que ser valiosas para nosotros. Entonces, toda relación, Dios la orquesta para bien o para forjar tu carácter. Pero toda relación ha sido orquestada por el Señor. Ahora, tienes que tomar buenas decisiones. Tienes que tomar buenas decisiones. Voy a ir cerrando este asunto. Si tú tienes hoy algo en tu corazón que no has podido perdonar, yo te recuerdo varias cosas. Número 1, el Señor ya te perdonó lo imperdonable. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas para que tú entiendas el amor de Dios y le imites? Pablo decía, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? No al mundo,
no a Bad Bunny, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Boss Bunny iba a decir. No hay que imitarlo. Peso Pluma, ni Shakira, ni... No, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Hoy en día ellos son los que están diciendo que es bueno y que es malo. El mundo está redefiniendo todo. A mí no me tiene que decir el mundo cómo amar. Yo sé cómo amar, lo tengo demostrado en la cruz del Calvario con Cristo. A mí no me tiene que decir el mundo lo que es bueno, lo que es malo. El Dios ya me lo dijo en su palabra. A mí no me tiene que decir cómo se ve un hombre, cómo se ve una mujer. Dios ya lo dijo. El mundo quiere redefinir todo y no me interesa que lo haga. Mi Padre, mi Dios, ya me ha dicho todo en su palabra y Él es el Rey. Él es el verdadero Rey. Así que Dios te manda en este día a que tú perdones. La gente, los psicólogos hablan del perdón como un poder liberador. Escucha esto. Los psicólogos no tienen ni idea de qué pasa, porque esto es espiritual. Pero ellos dicen, hay un poder liberador en el perdón. Así que perdona. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, es como si tú tomaras una taza de veneno esperando a que el otro se muera, cuando el que se va a morir eres tú por la falta de perdón. Porque cuando no perdonas, ¿de qué te llenas? ¿De amor? De ira, de amargura, de odio, de resentimiento. ¿Y qué fue lo que leímos al principio en Efesios capítulo 4? No contristan al Espíritu de Dios. Esa palabra contristar, ¿sabes qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Entristecer, muy bien. Significa lastimar. Tú tienes dentro de ti, si has creído en Cristo Jesús, si has puesto tu confianza en Jesús, al Espíritu de Dios en tu vida, y tú lo entristeces, lo lastimas cuando te comportas como te comportas. Y dije, el Espíritu Santo, nada más, no sé a veces, ¿qué dirá el Espíritu de Dios? Dirá, este chamaco, lo digo por mí, este cuate otra vez con lo mismo. Le pudiera dar todo, tendría cielos abiertos, pero él mismo cierra los cielos cuando no perdona. Y se llena de ira, de resentimiento, de odio. Bueno, ¿así quieren vivir? Eso no es vida, jóvenes. Eso no es vida. Vida es la que Dios nos da. Vida es la que Él diseñó para nosotros. Y el único camino para tener bendición es el perdón. Esta conferencia se llama No estás solo. Necesitas perdonar, restaurar amistades. A lo mejor alguien tiene algo contra su padre, contra su madre. Es el momento de reconciliar, de sanar, de pedirle a Dios que sane nuestro corazón. Hay gente que dice, hay que dar tiempo. El tiempo lo borra todo, ¿no es cierto? No lo borra. Puede que no veas a esa persona durante 5 años, 10 años, pero en cuanto lo vuelves a ver, siga esa herida tan fresca como si hubiera sido apenas. El tiempo no cura nada. No pierdas tiempo. Mejor redime el tiempo. ¿Cómo? Ve y perdona. Ve y pide perdón. Pero reconcíliate. Tal vez tienes algo contra una amiga. Las chicas. A lo mejor una amiga las traicionó. O fue con el chisme sobre algo. No sé. Los chicos. Tal vez alguien les falló. Un amigo, una amiga. No sé. En la escuela. Un amigo de la iglesia. No lo sé. Reconcíliense. Si alguien está casado aquí y se acuerda de que está enojado ahorita con su esposa, márcale y reconcíliate. Dios no le interesa que hagamos tantas cosas. El Señor dice, me importa más la misericordia que el sacrificio. ¿Sí o no lo dijo? Y que me conozcan antes que cientos de holocaustos. Dios ama la intimidad. Dios ama que estemos bien. No por nada la Biblia dice que donde hay unión, ahí hay bendición y vida eterna. ¿Quieren ser una iglesia bendecida? Cada uno en sus iglesias, llévense bien. Dice la palabra de Dios, sopórtense unos a otros. Ya si no se llaman mínimo, sopórtense. Ay, el Señor yo creo que nos ve y dice, ay, Señor. Por eso es que Él es el Dios de toda paciencia, porque
necesita mucha paciencia para tratar con nosotros. Pero gloria a Dios por ello, porque Él nos sigue amando, Él nos sigue perfeccionando. Y yo quiero que hoy tú reconcilies lo que está mal. Ores al Espíritu de Dios que sane tu corazón. Si hay algo contra... Yo te voy a decir, ya termino, hermanos, perdónenme, ya. Porque ya me ven feo allá atrás. Yo con mi papá tenía unos ciertos roces sobre ciertas cosas. Él sinceramente no quería que yo sirviera al Señor como lo hago. Porque yo me vine a estudiar la Universidad de Guerrero, me vine para acá a estudiar la universidad. Llegué a los 18 años sin conocer una ciudad. Yo vengo de un pueblo llamado Tlaquiltepec, Guerrero. Y cuando yo vine, yo le decía a mi papá, porque empecé a ir a asistir a una iglesia, empecé a entrar al trabajo, a todo lo que hacían, y me enamoré de Cristo. Ahí conocí verdaderamente a Cristo. Y yo le decía a mi papá, oye, estoy acá haciendo esto en la iglesia. Y él me decía esto, que a mí me lastimaba, porque me decía, yo no te mandé a la iglesia, yo te mandé a estudiar. Así me dijo. Y entonces ya era una lucha, porque en esos momentos, pues yo sentía mucho coraje, porque yo decía, o sea, no es posible, ¿cómo? Mi papá también es cristiano. O sea, no es como que dices, todavía que no fuera cristiano lo acepto, pero era cristiano. Yo vengo desde niño, nací en el cristianismo. Mi abuelo paterno es pastor de una iglesia, mi abuelo materno es pastor de otra iglesia. Y me dice mi papá, yo no te mandé a la iglesia, yo te mandé a estudiar. Porque yo a veces le decía, es que no puedo ir. Porque me decía, vente para acá, ya tuviste un fin de semana o tienes vacaciones, vente para acá. Y yo decía, no, es que estoy en la alabanza ya. Y entonces había un conflicto ahí. ¿Y sabes qué hice? Tenía de dos. O hacer lo que mi papá decía, porque soy su hijo, para honrarlo, o servir al Señor, a pesar de los obstáculos. ¿Qué hice? Decidí la segunda. Dije, yo quiero al Señor. Y si mi papá llega el momento en que me dice, pues ya no te voy a apoyar porque pues estás perdiendo el tiempo, yo te quiero, pues es la ilusión, ¿no? De mi papá. Gracias a Dios terminé. No quiere decir que no terminé. Terminé la universidad. Pero ese era el deseo de mi papá, que me convirtiera en un gran ingeniero, que trabajara en una de las más grandes empresas y tuviera así de lana, ¿no? Los papás siempre desean lo mejor, pero a veces el dinero no es lo mejor, chicos. Lo mejor es seguir a Cristo, siempre, y se los voy a decir siempre, porque lo he visto en estos tiempos que he estado sirviendo al Señor. No hay nada mejor, porque Él es quien paga mucho mejor que cualquier otra empresa, y se los digo en serio. He estado últimamente predicando en varios igual congresos. Hace 15 días, hace un mes estuvimos en Veracruz en una confraternidad en las iglesias Betel. Hace, ¿cuánto tiempo? 15 días, hermano. Fuimos a Jantetelco, me invitaron a ministrar en una iglesia que se llama Iglesia Amigos de Fe en Jantetelco, en un balneario. Fue igual un campamento. Hoy estoy aquí predicando la palabra de Dios y digo, gracias, Señor, porque Dios es fiel y no nos ha dejado. Y estaba el problema con mi papá. ¿Y sabes una cosa? Pues yo sentía mucho resentimiento. Y estaba ahí ese resentimiento. Y las heridas más grandes, ¿sabes dónde son causadas? Dentro del hogar. Las heridas más profundas son causadas dentro del seno familiar. A veces así es, lamentablemente. ¿Y qué pasó? Pues pasó el tiempo y yo seguía sirviendo, yendo a la universidad y todo. Hasta que un día, mi papá se me acerca después de tanto tiempo, 4 o 5 años después. Me siguió apoyando. Pero después de todos esos 5 años, vio lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Porque me mantuve fiel, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, como todo joven. Vio lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y ¿sabes qué pasó? Él me dijo, hijo, perdóname. Perdóname por lo que yo pensaba. Perdóname por lo que yo te dije. Pero gracias por haber seguido al Señor. Tal vez hay algo en tu vida que no has podido perdonar. Eso a mí me soltó.
abracé a mi papá y no hay nada como el perdón de ambos lados. Si tú hoy no has podido perdonar algo, sé el primero. Aunque tú fuiste el ofendido, ve y busca el perdón. Si tú ofendiste a alguien, no esperes más. Ve y busca el perdón. Él te perdonó, Dios te perdonó en Cristo. ¿Por qué no perdonarías? ¿Qué excusa vas a presentar? Y mientras más vas perdonando, joven, va siendo más sencillo. Y te vas pareciendo más a Cristo. Es una disciplina que tú tienes que ejercer. Es una disciplina de la cual tú te tienes que agarrar si quieres ser como Cristo es. Perdona. Y cuando tú perdones, el Señor es fiel que restaura tus relaciones, las sana. Y después, hasta todo mundo, cuando tú dejes este mundo, mucha gente te va a recordar. Yo, cuando deje este mundo, yo quiero algún día, por lo menos después de que yo me vaya, hay alguien que diga, me acuerdo de este hermano. Una vez predicó, o yo me convertí en una enseñanza, ¿no? Y que hubiera alguien que me recordara por servir al Señor. Espero, joven, que tú hoy perdones y salgas de la prisión donde nos encontramos cuando no perdonamos. Perdona. Cristo te perdonó. Perdona. Cristo te ama. Ama. No tomes en cuenta las ofensas. Si alguien te malmira, si alguien habla de ti, perdona y sigue adelante. El Señor te ama y nunca te va a dejar. Así que cuando tú tengas dudas sobre lo que crees, dudas sobre seguir a Cristo, no dudes. Júntate con otros jóvenes cristianos. Deja el mundo atrás, porque el mundo solamente te va a susurrar mentiras y todo tipo de distorsiones. Pero si tú te juntas con jóvenes que conocen de Dios, vas a conocer la vida. ¿Cómo se vive? El cristianismo no es aburrido. Dios es un Dios de fiesta, por si no lo sabías. A Dios le gustan las fiestas. Cuando el Señor le dijo a Israel, dile a Faraón que me deje ir a mi pueblo para que vayan al desierto a celebrarme fiesta, estaba hablando en serio, ¿eh? Nosotros somos los aburridos. Nosotros que no entendemos la gracia de Dios, queremos vivir en esa tristeza, amargura, cuando el Señor nos ha dado todo. Había un corito que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Y por qué estamos tristes si tenemos a Cristo? ¿Por qué? Porque no hemos entendido la magnitud del amor y la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás hablando en nuestras vidas. Hay mucho que perdonar, Señor. Hay mucho por qué pedir perdón. Empezando contigo, Padre, perdónanos. Porque no hemos obedecido tu palabra. A veces queremos hacer nuestra propia voluntad por encima de lo que tú nos has dicho. Perdónanos, Señor. No quiero tener cielos cerrados, quiero tener cielos abiertos. Te pido, Señor, si hay jóvenes en esta tarde que no han perdonado, que tu Espíritu Santo pueda producir en ellos remordimiento, arrepentimiento, pueda producir en ellos ese sentimiento, ese pesar de la falta, y puedan perdonar, Señor. Si hay padres enojados con sus hijos, si hay hijos enojados contra sus familiares, contra hermanos de la iglesia, yo te pido, Señor, dale la fortaleza para perdonar y para seguir adelante. Restaura nuestras relaciones en ti, Señor, porque tú vuelves nuevo todas las cosas. Porque tú has dicho, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y tú las haces nuevas todas las cosas. Gracias, Señor. Creemos que tú vas a hacer tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.